Gracias al Señor. El Señor dice, oye las oraciones, ¿verdad?, del justo. Y vamos a seguir un poquito más sobre nuestro tema de jornadas de Israel, que también es, y sabemos que la palabra de Dios, la antigua escritura, así le dice, escrita para nuestra enseñanza. Sabemos que de ahí aprendemos muchas cosas en la manera como Dios había cuidado a su pueblo terrenal. Y es en la manera también que Él nos cuida y nos guarda y nos provee, ¿verdad?, de toda nuestra necesidad. Y habíamos dicho la palabra desierto, pero vamos a leer primeramente Números capítulo 33. Este capítulo habla de muchos lugares, que nos habla de, vamos a decir, de la manera como el pueblo de Israel peregrinó, ¿verdad?, en el desierto. Y notable que todos estos nombres que están aquí en la lista hablan muy en especial manera, ¿verdad?, del andar, del estado, vamos a decir, que ellos habían experimentado en el desierto. Y vamos a ir considerando por la palabra. Número capítulo 33 y el verso 1. Y dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Esa fue la manera, ¿verdad?, como Dios siempre ha guiado a este pueblo bien ordenadamente. Y encontramos que ellos más tiempo estuvieron, ¿verdad?, en el desierto. Y sabemos que la palabra desierto habla también algo de desolado, algo de soledad, ¿verdad?, por no haber nada en ese lugar, nada en el sentido, ¿verdad?, de seres humanos. Pero vamos a ver por medio y conociendo a través de la escritura quiénes eran realmente los habitantes del desierto. Vamos a leer Deuteronomio. Yo quiero que me ayuden a la lectura. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 15. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal. Ahí está. ¿Cómo estaba entonces este desierto? Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Imagínense cómo la palabra lo declara, ¿verdad? Grande, dice, y espantoso, porque era una extensión muy grande el desierto, y es, yo creo, hasta ahora, ¿verdad? Dice, lleno de serpientes ardientes. Imagínense, bajo peligro único, serpientes ardientes, deseosos de devorar a quien encontraba en el camino. Y dice de escorpiones, usted conoce lo que es el escorpión. Y también dice, y de sed, porque no había agua, no había nada ahí. Dice de sed, donde no había agua. Y él dice, te sacó agua de la roca del Pedernal. Imagínense, lugares imposibles para el ser humano. ¿A usted le gustaría vivir en ese lugar? Creo que no, ¿verdad? Porque falta de todo había en ese desierto. Y bueno, qué extraña, siempre es extraña la manera de nuestro Dios. Entonces vemos aquí que estos eran los habitantes de ese desierto desolado, en un ambiente de soledad, vamos a decir. Pero, ¿qué es lo que notamos aquí y vemos y vamos a ir entendiendo lo que es nuestro Dios? Tanto amor, tanto cuidado, ¿verdad?
qué cuidado él ha tenido cuando el Señor le sacó a ellos de Egipto. Aún estando ellos ahí en Egipto, Dios había velado porque tenía amor a esta nación, porque sabemos que él tenía gran propósito, ¿verdad? A través de esta gran nación, único, singular ante los ojos de nuestro Dios. Y entonces vemos que era ese desierto, pero vamos viendo que Dios tenía su propósito, su voluntad para con esta nación, nuestro Dios a favor de su pueblo, durante el viaje, desde el momento, ¿verdad?, de su salida de Egipto hasta que hubo atravesado el Jordán. Y todos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, de la manera como Dios estaba siempre, a pesar, ¿verdad?, que esta nación, sabemos como también nosotros mismos hoy, que somos la misma situación, a veces nos encontramos que esta nación, ¿verdad? Pero Dios cuidó de ellos, Dios veló por ellos, como dice también que esta nación era la niña de sus ojos. Imagínense con qué tierno cuidado Dios había guiado a esta nación. Vamos a decir, desde su salida de Egipto hasta que ellos entraron, ¿verdad?, o atravesaron el Jordán, porque cada parte, cada lugar tiene su gran significado. No así para ellos, porque ellos tal vez no entendían esos lugares, esos nombres, pero para nosotros sí. Tienen un significado muy alto, muy grande, muy hermoso. Imagínense la manera que ellos cruzaron el Jordán. Salieron de la tierra, vamos a decir, de la muerte, ¿verdad? Tierra de la muerte y también de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Egipto, sabemos que habla del mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿Bajo qué cuidado está este mundo? Dice la palabra, bajo el Dios de este siglo, Satanás. ¿Y qué es realmente lo que podemos decir? ¿Qué es lo que de bueno podemos recibir de la oscuridad? Nada, porque ahí no hay nada que pueda, vamos a decir, resaltar la vida de Jesús. Y bueno, ellos han sido encaminados, ¿verdad?, de esa esclavitud en que ellos estaban constantemente bajo peligro, bajo esa tiniebla. Pero ellos cruzaron el Jordán al país que fluye, dice la palabra también, leche y miel, ¿verdad? Siempre estamos escuchando así en el Antiguo, como Dios había siempre declarado al pueblo que Dios estaba guardando ese lugar donde fluye, dice, leche y miel. Esta era la promesa fiel de nuestro Dios para esa nación. Pero vamos viendo lo que es del lado del pueblo en aquel tiempo. Cómo ellos se conducían durante esa, vamos a decir, esa etapa que ellos caminaron en el desierto. Había demasiadas quejas, había tantas murmuraciones y sobre todo incredulidad en el corazón de esa nación. Imagínense, incredulidad en su corazón como nación. Y también vamos a ir viendo, por esa razón Dios ha estado disgustado, ¿verdad?, contra este pueblo, enojado. Y también la palabra dice que él vamos a decir que estuvo del lado de sus enemigos. Pero todo es para nuestra enseñanza. Y todo era para que el pueblo realmente no sean independientes de su Dios, sino en cada paso que ellos daban, ellos tenían que depender de este Dios soberano. Y notamos entonces la manera que Dios, vez tras vez, ¿verdad?, Él estaba enojado con el pueblo, dice, durante 40 años. 40 años. Y aún ellos viendo
a cada paso que ellos daban, la obra maravillosa, ¿verdad?, de Dios a favor de ellos y supliendo aún todas sus necesidades. Vamos a Deuteronomio capítulo 2 y el verso 7. Deuteronomio capítulo 2 y el verso 7. Imagínense cómo la declaración de nuestro Dios a favor de este pueblo. Dice el verso 7 de capítulo 2, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, otra vez, gran desierto, ¿verdad? Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Que había serpiente, escorpiones, no había agua, pero dice la palabra que nada Dios hizo faltar a su pueblo terrenal, porque Él fielmente estaba guiando a esta nación hasta introducirle en el lugar donde Él había prometido, ¿verdad?, de cuántos años anterior. Aquí entonces vamos viendo, ¿verdad?, Dios anduvo delante de ellos a paso del camino en todas sus aflicciones, podemos decir, porque sabemos que el pueblo era afligido en el sentido por causa de su incredulidad. Ellos llevaban una vida imagínense tantas murmuraciones que ellos, no porque esto, no porque aquello. Y no era porque necesitaban, porque ellos eran muy ricos. Leemos también en Éxodo cómo Dios halló gracia ante los ojos de esta nación. Dice que los egipcios le apremiaban a ellos, sabiendo, ¿verdad?, que viendo ellos que estaban ya, vamos a decir, destruidos, pero de ahí Dios obró, ¿verdad?, esa gracia para despojarle, dice, al pueblo de Egipto. Imagínense. Y ahí entendemos entonces, ellos fueron o llevaban una vida, ¿verdad?, de aflicción, sencillamente porque ellos no confiaban en este Dios todopoderoso. Sabemos, ¿verdad?, todo el trayecto del día que ellos salieron de Egipto y bueno, hasta introducirle el Señor hasta el desierto, porque Él quería comunión con su pueblo, quería que el pueblo les festejase o le haga fiesta, ¿verdad? Y bueno, todo esto entendemos cómo Dios también pide delante de nosotros. Y también el Señor estuvo afligido, ¿por qué no decirlo, verdad? Porque le afligía el corazón de nuestro Dios por ver la incredulidad de esta nación. Y bueno, y sabemos que Él tuvo cuidado de ellos con tierno y amor. Imagínense. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 y verso 4. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 4. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué cambio y qué diferente hay, ¿verdad?, lo que es hoy. Imagínense, que dice que esa ropa que ellos, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Y no era porque no lavaban, sí que lavaban. Pero imagínense cómo ellos mantuvo 40 años vamos a decir, una prenda de vestir sin envejecer sobre ti, dice. Dice, y ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ni sus pies. Porque no era que ellos estaban tanto tiempo en un lugar, no. Y vamos viendo cómo era realmente el peregrinar de ellos. Pero ¿qué es lo que notamos aquí?
Y a pesar que ellos vivían murmurando, quejándose, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque su corazón no estaba sincero delante de Dios. Ellos no valoraban lo que ese Dios soberano, ese Dios amoroso, que tenían cuidado para ellos, ¿verdad? No veían ellos. ¿Cómo es cuando el corazón es endurecido, verdad? Cuando un corazón es duro y no nos puede creer fácilmente. Y por eso el Señor pide que realmente su palabra, que estamos siempre meditando, que sea algo real, verdadero, y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, esté obrando y siga obrando en nuestras vidas esa gran preparación de la compañía esposa. Y aquí vemos cómo Dios les había conducido, ¿verdad?, a ellos cuidadosamente. Imagínense, su ropa no se envejecía, sus pies no se hinchaban, nada, de nada. Dios cómo cuidaba de ellos. Y lo notable es que, ¿verdad?, a este pueblo, en esta maravillosa peregrinación, ellos debían estar seguros de cada etapa de su viaje, confiados que el Señor proveía sus necesidades. Bueno, si les faltaba agua, había piedra, y de esa piedra fluía agua pura, agua que podía satisfacer. Imagínense cuánta cantidad estarían, ¿verdad? Y bueno, ahí la palabra también registra cuántos eran. Pero imagínense todas las cosas. Sabemos que para Dios no es imposible, no es difícil. Solamente necesitamos estar seguros de creer realmente el tiempo en que estamos viviendo, y como iglesia, como la Grey de Dios, y bueno, de saber que ha comenzado la buena obra y Él la va a acabar perfecto. Él la va a acabar perfecto. Y bueno, esto vemos entonces aquí cada etapa, ¿verdad? Y capítulo 33 de Números indica, ¿verdad?, cada etapa del viaje de esta nación a través del desierto. Pero, como digo, ¿por qué tanto 40 años tenía que... podemos preguntarnos por qué tantos años Dios le hizo... rondábamos así a esta nación en el desierto por 40 años, y ellos tenían toda la facilidad de poder llegar en 2 semanas a la tierra prometida. Pero hay secretos también, ¿verdad? En toda la escritura sabemos que encontramos enseñanza para nuestro conocimiento, y así valorar lo que es la palabra de nuestro Dios, por algo que ha sido inspirada por Dios y útil. Toda la escritura antigua, ahí está escondida lo que es el Nuevo Testamento. Pero luego leemos nosotros el Nuevo Testamento, donde también Dios eligió un hombre, y a quien Dios también reveló la profundidad del Antiguo Testamento. Entonces, tanta belleza, tanta hermosura encontramos en la escritura, ¿verdad? Y bueno, y como digo en Deuteronomio capítulo 1 y verso 2 indica cuánto tiempo ellos tenían que llevar el tiempo para poder llegar más o menos enseguida, ¿verdad?, hasta Canaán, hasta el río Jordán. Pero la razón y la verdad en que encontramos en esto es que el pueblo viniendo de Egipto, ellos eran esclavos, ¿verdad? Eran servidumbre de aquel rey faraón que figura Satanás. Bueno, ellos no tenían la libertad vamos a decir, de conocer muy de cerca al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí, vamos a decir, como había dicho, esa nación egipcia, que era una nación cruel. No solamente su rey, sino toda la nación era muy cruel, porque vemos de acuerdo a la escritura también como ellos le maltrataba a esta nación. Entonces, podemos decir, pero ¿por qué tanto tiempo Dios le mantuvo al pueblo ahí en el desierto? ¿Por qué Dios no le dio esa, vamos a decir,
esa oportunidad que ya nomás ellos llegasen a la tierra prometida. Y sencillamente porque ellos en Egipto no tenían la oportunidad, no tenían la devoción, no tenían la manera de conocer, de ver a un Dios tan cerca, de un Dios tan poderoso, de aquel un solo Dios, porque en Egipto había tantos dioses. Según la historia, ¿verdad? Que hay como 12, 15 ídolos en Egipto. Y el ídolo número 1 de los egipcios era el yacaré, como nosotros le llamamos, que es el cocodrilo. ¿Y por qué razón Dios le dijo a Moisés, golpea el agua? Porque era el primer ídolo que era muerto, que era el cocodrilo. Imagínense toda esa idolatría en el ambiente en que el pueblo de Israel degeneró, vamos a decir, ¿cuántos años? Porque la palabra dice que ellos estuvieron 430 años. Imagínense, cada generación que va y viene vivía, ¿verdad?, en una manera tan diferente y no así la manera como Dios quería armar, preparar, ordenar a esta nación. Entonces Dios hizo que con manos poderosas ellos salieran de Egipto y así ellos fueron al desierto, donde encontramos qué es lo que había ahí. Sencillamente porque ellos, el pueblo, no estuvo preparado para recibir la gran bendición en la cual también la palabra de Dios nos registra, ¿verdad? ¿Qué es la tierra de Canaán? Dice que fluye leche y miel. Pero ¿qué realmente era esa nación? Dios cuidó celosamente que esa nación sea la única nación aún en aquel tiempo, porque Él sabía la promesa que le había prometido a Abraham, que esa nación no iba a estar mucho tiempo en otro lugar, porque Dios le había prometido ese lugar. Imagínense, porque Dios tenía gran propósito, vamos a decir, ese lugar. Encontramos Jerusalén, fundamento de paz. De ahí donde, desde la tribu de Judá, era la tribu que Dios había ordenado para que de su descendencia naciese el Salvador, el Mesías, imagínense. Entonces él sí o sí tenía ese cuidado tan amoroso, vamos a decir, a través de esta nación. Él tanto amaba a esta nación. Pero vamos a ir viendo por la palabra, ¿verdad?, que si Dios le encaminó por un camino recto a su propia morada, podemos decir, para el pueblo de Israel, que era la Canaán terrenal, ¿verdad?, la Jerusalén. No así para nosotros, que se nos está prometida la Jerusalén celestial. Entonces, en la misma trayectoria, los mismos pasos que el pueblo de Israel han experimentado en el desierto, es también la iglesia de Jesucristo. Porque estamos en este mundo que es Egipto, ¿verdad? ¿Qué hay en este mundo? Serpientes, mortíferas, escorpiones. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? El que ciega, vamos a decir, el entendimiento de muchos incrédulos, aunque ciega el entendimiento de muchos hijos de Dios, porque Él es el que está morando aquí y está haciendo de lo suyo, ¿verdad? Porque Él es el Dios de este siglo. Y bueno, entonces necesitamos también entender, ¿verdad?, el trato, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y mucho más porque nosotros no le tenemos a un becerro, no le tenemos tipo, sombra, figura, ¿verdad?, sino le tenemos al verdadero Hijo de Dios, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, qué valor más alto entonces tenemos. Con razón el apóstol Pablo dice que hemos sido llamados al supremo llamamiento. Un llamado superior. ¿Por qué? Porque ese llamado superior es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y todo esto sabemos, para el creyente de hoy tiene mucho significado, tiene mucho valor. Entonces ahí entendemos por qué Dios celosamente cuidó de esta nación y lo llevó
por un lugar donde ellos tenían que rondar por 40 años, porque ellos necesitaban, ¿verdad? Necesitaban prepararse. ¿Y por qué? Porque la tierra donde fluía leche y miel había gigantes, hombres crueles, hombres que no le tienen al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces todas esas naciones tenían que ser vamos a decir, tumbados, vencidos. ¿Y cómo ellos podían avanzar cuerpo a cuerpo? Que antes era así la lucha, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. Entonces ellos necesitaban ahí en el desierto tener una preparación para recibir la bendición tan grande que a este pueblo, a esta nación, le tenía esperada. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 21. Éxodo capítulo 13 y el verso 21. Dios guiando al pueblo en una manera, y qué notable que la manera como Dios estaba guiando a ese pueblo, dice que las demás naciones tenían terror, sabiendo que no eran ellos que estaban peleando, porque aquel varón de guerra, el que estaba defendiendo, peleando a favor de su pueblo. Y dice el verso 21 de capítulo 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué cosa, ¿verdad? Y si no fuera por la Escritura, tantas cosas, y bueno, depende de nuestra meditación. Notamos aquí cómo Dios es Dios de orden. Dios de orden, y también vamos entendiendo. Y también Él minuciosamente ordenando a su pueblo en su viaje. Imagínense cómo Dios guió a esta nación, cómo Dios guardó a esta nación, cómo Dios veló a favor de esta nación. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Quiere decir que la presencia estaba ahí de Dios. La presencia de Dios estaba ahí en una columna de nube. Dice, para guiarlos por el camino. Y de noche, dice, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Por algo dice que sus pies no se hinchaban. Sus pies no se hinchaban, su ropa no se envejecía, porque Dios estaba guiando. Porque ellos andaban, dice, de día y de noche. Cuando Dios ordenaba que ellos tenían que, imagínense qué trabajo, ni bien recién armaron su campo y vamos así porque eran esa manera, pero luego dice ellos, vamos viendo por la Escritura también, cómo Dios iba ordenando a este pueblo en su viaje. Era porque ellos debían conocerle muy de cerca a este Dios verdadero, porque ellos vieron la maravilla como Dios obró a favor de ellos, ¿verdad? En Egipto vieron ellos como el mar rojo fue abierto, ¿verdad? Y ellos pudieron salir, dice, en seco, y que nada les pasó, ni siquiera barro tenía. Imagínense tanto esos cuidados. Yo me maravillo el cuidado de nuestro Dios. Pero vamos a ir considerando algo más. Así que vemos que ellos sencillamente tenían que obedecer. Pero eso fue lo que era difícil para ellos. ¿Por qué? Porque su corazón dice que estaba siempre en Egipto. Su corazón no estaba en la promesa que Dios le había prometido. No. El corazón de ellos tan endurecido que siempre estaba en Egipto, no las promesas fieles de nuestro Dios. Vamos también a Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. 9, perdón, capítulo 9 es de Números,
y verso 16, sí. Números capítulo 9 y el verso 16. Vamos viendo realmente cómo seguía esta columna. Dice, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Qué maravilla, ¿verdad? Así era, dice, continuamente. El tierno cuidado de nuestro Dios. Pero vamos a ir viendo el por qué esa nube de día y por qué ese fuego de noche. Porque todo eso también las escrituras nos da la respuesta que a veces necesitamos entender. Vamos a terminar hasta el verso 23. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Así que vamos entendiendo entonces. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y, dice, no partían. Imagínense. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y yo me admiro porque ellos tenían que estar constantemente su vista, ¿verdad?, al movimiento, ya sea de día o de noche. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando, dice, la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Dice que ellos tenían que, dice, guardar, obedecer. Qué importancia es la palabra obediencia, ¿verdad? Qué aguapío me es al corazón cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. Es algo, cada uno experimentamos, ¿verdad? Cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, ¿qué trae? Trae bendición, porque esa es la manera como el Señor se deleita, en darnos bendición. Y realmente, hermanos, somos y muy amados por el Señor. Si Él tanto amó a su pueblo terrenal, ¿cuánto más a su pueblo celestial de hoy? Que nuestro deseo, hermano, único, porque a veces no podemos dimensionar ese amor tan profundo, el amor de nuestro Dios. Por algo dice la palabra que debemos de amar sobre todas las cosas. Dice, amarás al Señor tu Dios, porque amando al Señor vamos a amar realmente todas las cosas restantes. Y que eso sea verdaderamente fluido desde el fondo de nuestro corazón. Porque esta nación, vamos a decir, que ellos tuvieron que peregrinar, pero más adelante vamos a ir meditando que había sido necesario, ¿verdad? Porque ellos tenían que prepararse para combatir contra muchas naciones mucho más grandes que ellos. Y notamos la primera victoria grande, podemos decir, fue el muro de Jericó. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que el arma poderosa que actuó para que ese muro
fue derribado. Ellos no usaron instrumentos de guerra. ¿Y qué es lo que ellos aprendieron? Aprendieron a alabar a Dios en el desierto. Y esa alabanza hizo que la presencia de Dios estuviese ahí presente y pueda derrumbar ese muro de Jericó. Imagínense lo que hace realmente nuestro andar en obediencia. Hace que nuestras vidas, ¿verdad?, tiene poder, tiene autoridad. Y tantas veces a veces estamos decaídos, afligidos tal vez. Y bueno, también eso permite el Señor para ver que nuestra soberanía está mirándonos. O sea, el Señor, que es soberano sobre todo, está diariamente, día y noche, velando por su iglesia. Así que gracias al Señor, que realmente nuestro deseo único sea andar en obediencia a Él. Él diariamente, con Él diariamente, ¿verdad? En sencilla confianza. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Esta es vamos a decir, la parte que es lo que hace que el creyente reciba. Pero hay un paso que tenemos que dar. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. ¿Y qué es lo que tenían que hacer el pueblo para obtener la victoria? Vamos a decir, siendo atacado, si él estaba peleando. La palabra Éxodo dice, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, dice Jehová, varón de guerra. Ellos no necesitan de su propia fuerza. Ellos necesitan de toda su confianza en aquel Jehová, varón de guerra. Pero ahí entonces había un paso que hacer, humillarse. No confiado en el ejército en que ellos han sido formados ahí en el desierto, sino humillarse, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte, dice, cuando fuere tiempo. En la hora de la verdad, cuando el enemigo venía para batallar contra ellos, ellos dice que clamaban a Jehová. Y Jehová hacía, ¿verdad?, como a él le place, y le eliminaba. Directamente era eliminado a aquellos enemigos, porque sencillamente el pueblo se humillaba. Y dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Así también hoy nos dice la palabra, ¿verdad? A cada uno, a cada hijo de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Pero ¿cuál es el paso primero? Humillaos, humillaos. Y mayormente nuestro viejo hombre él es humilde, él es orgulloso, es prepotente, es engreído, se cree que todo lo puede. Y ahí uno no gana la victoria. ¿Dónde ganamos la victoria? Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, dice, cuando fuere tiempo. Y gracias al Señor por estas palabras, porque sabemos que Él tiene cuidado, ¿verdad?, de nosotros. Vamos otra vez, un versículo más y terminamos. Números, capítulo 9, que ya habíamos leído, pero quiero nomás recalcar sobre la importancia de aquel fuego y aquella nube. Dice, así era continuamente, Números capítulo 9, verso 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Vamos a Génesis, los que me puedan leer también. Génesis capítulo 31, eso ya vamos terminando. Génesis 31 y el verso 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos.
Ahí está. Ahora entendemos por qué entonces Dios tuvo su cuidado, ¿verdad? A favor de esta nación. Entendemos que es realmente la tierra ahí, el desierto, porque aquí encontramos que fue la experiencia y relato de Jacob, ¿verdad? Él está relatando y dice de cómo es el desierto. ¿Cómo entonces es el desierto? De día y se me consumía el calor, excesivamente mucho calor, de alta temperatura, de día, el calor. Y de noche hice la helada, exageradamente frío, ¿verdad? Imagínense. Y ahí entendemos entonces por qué Dios, ¿por qué Dios cuidó a este pueblo. ¿Por qué de día? ¿Verdad? Él dice que había una nube, la presencia de Dios. Porque el exceso calor que hacía de día para el pueblo de Israel era una morada de frescura. Imagínense lo que hace la presencia de Dios. Ellos no sufrían calor, siendo que están en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí entendemos cómo fue el testimonio de Jacob, ¿verdad? Quejándose a su suegro. Porque él dice, de día me consumía el calor. Porque era pastor, ¿verdad? Cuidaba, vamos a decir, a las ovejas, a los rebaños de su suegro. Y de noche hice la helada. Y el sueño huía de mis ojos, ¿sí? Excesivo calor y de noche no podía dormir de frío, imagínense. Pero aquí entonces entendemos, porque la noche, porque de día y de noche dice, ¿verdad? Estaba la columna de fuego, dando un ambiente, vamos a decir, el Señor habrá medido, no exageradamente, ¿verdad? Vamos a decir, una calefacción gigante, cobijando a esa nación de noche, para que ellos no sufran frío. Y todo esto encontramos cómo es nuestro Dios. Si Él cuidó celosamente ese peregrinar de aquel tiempo, imagínense, del frío que hacía en el día, calor, frescura, ¿verdad? Por la noche, dando calor del frío que hacía. Imagínense. Y en el día, frescura. Por la misma presencia de nuestro Dios. Así que entendemos aquí que a través de la nube y de la apariencia, dice, de fuego, de noche el cuidado tierno y proveyendo toda la necesidad a esta nación. ¿Y cuánto más para nosotros, hermanos? Si ellos, en un sentido, eran ignorantes, ellos tenían que sí obedecer, pero no tenían el privilegio que tenemos nosotros. Tenemos aquel varón, perfecto varón, aquel que venció todo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que está por venir de vuelta secretamente. Y mientras que eso va haciendo, ¿verdad?, el tiempo, necesitamos también obedecer la palabra de nuestro Dios, porque eso es lo que nos trae bendición. Gracias al Señor por su palabra y gracias al Señor por lo que la misma palabra muchas veces nos da la respuesta que necesitamos conocer. Y esto es por meditar, por leer, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, va iluminando por algo que la palabra ha sido inspirada, ¿verdad?, por Dios por medio del Espíritu Santo. Así que gracias al Señor entonces, que esto fue lo que quería compartir con todos y que el Señor verdaderamente pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos entender, ¿verdad? Entender y vivir
Así como Él deseó que su pueblo sea un pueblo único, un pueblo, y bueno, pueblo único, ¿verdad? Así también somos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Único, pero pueblo espiritual, pueblo celestial. Ciertamente no estamos en el mundo, como dice la palabra, pero no somos del mundo. Estamos peregrinando también, ¿verdad? Porque la promesa de parte de nuestro Dios es justa, es recta, es santa. Entonces, de acuerdo a eso también Él nos está encaminando. Él comenzó a hacer la buena obra y Él la va a acabar perfecto. Pero depende también de nosotros, si tenemos oído y un corazón abierto a la palabra. Así que gracias al Señor. La palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen, dice, por añadidura. Y eso es lo que tenemos que entonces hacer. Buscar la voluntad de nuestro Dios, amarle a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, mente, ¿verdad? Y las demás cosas, dice, vienen por añadidura. El pueblo de Israel tenía que sencillamente obedecer lo que Dios le había ordenado a Moisés. Moisés era ahí la voz de Dios, ¿verdad? Pero mayormente, como dije, ellos su corazón estaba entenebrecido, oscuro, estaba no abierto para la palabra de Dios, pero no así también ellos vieron una maravilla, ¿verdad? Vieron el prodigio como Dios había defendido a esta nación. Y hoy también nosotros somos pueblo celestial, sabemos, dice la palabra, que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y bueno, está el Dios de este siglo luchándonos porque no quiere que avancemos, no quiere que lleguemos a la meta, al supremo llamamiento, quiere que seamos creyentes, así como fue el pueblo de Israel, que fue murmurador, incrédulo a todas las promesas fieles que tenemos en la palabra. Así que tantas cosas hay por aprender, ¿verdad? Y gracias al Señor que el Señor aún nos da este pequeño tiempo aún para poder prepararnos. Y que el Señor bendiga ricamente a cada uno.